Bienvenidos al podcast de abogada.com, episodio 5. Y después de que la vez pasada estuvimos tan negativos hablando de divorcios, hoy venimos en plan que viva el amor y vamos a hablar de los requisitos para el matrimonio. Vamos a hablar de prenupciales también porque hay que ser precavidos en esta vida. Así que, hola Jonathan, hola a todos los que nos están viendo. Hola Mariana, ¿cómo están a todos los que nos están viendo, a los que nos están oyendo en las diferentes plataformas donde nos escuchan, donde escuchan el podcast, o a los que nos están viendo en nuestro canal de YouTube? Gracias por seguir aquí y está bueno el tema de hoy día. Vamos a explicarles los pasos que tienen que considerar o que tienen que hacer para casarse aquí en Estados Unidos y no tengan ningún problema legal al respecto. Exacto, vamos a estar viendo las preguntas más frecuentes sobre casamientos. Así que, ¿quieres arrancar vos, Jonathan? Sí, la primera pregunta que tenemos es ¿qué hay que hacer para que un matrimonio sea válido? Los requisitos son relativamente pocos, pero hay que hacer ciertas cosas antes de dar el si quiero o acercarse y con tu pareja y decir, listo, vamos a casarnos. O sea, y lo primero que debes buscar lo primero que tienes que sacar es la licencia matrimonial. Es lo primero que tienes que hacer y tienes que hacerlo en tu ciudad, en tu condado. Y esto a veces es diferente en cada estado, en diferentes condados igual es diferente, incluso en ciudades. Entonces, pero lo más común es que esto después de sacar la licencia matrimonial, se celebra con a lo que tienes, puedes ya empezar a hacer el siguiente paso es hacer la ceremonia, que puede ser civil o religiosa. Y por último se necesitan 2 testigos que sean las personas que van a firmar el papelito del certificado del matrimonio. Estas personas tienen que estar al momento de que se efectúe el matrimonio y que tienen que tener más de 18 años. Tanto los novios como los testigos. Y que también tengas todas tus facultades mentales, estés en pleno uso de ellas. No es que puedes estar con algún tipo de trastorno o algo para que el matrimonio sea válido. Entonces, pueden a veces inclusive preguntar que han escuchado que menores de edad se casan. Sí, se pueden casar siempre y cuando tengan la aprobación de sus padres. De ahí, la siguiente pregunta que nos hacen frecuentemente es ¿dónde se obtiene la licencia matrimonial? Entonces, usualmente debes acudir a la oficina del secretario del condado o al juzgado local para solicitar esta licencia matrimonial. Por lo general, este proceso de solicitud no es muy largo y es solo para revisar si es que hay algún impedimento para que no se pueda efectuar el matrimonio. Como por ejemplo, que no estés divorciado, o estás casado actualmente y tu divorcio no ha salido, o también que tu nombre sea igual al que tienes en tu identificación o tu pasaporte, la dirección en donde vives actualmente, el país donde de donde vienes, o de donde naciste, o de tu ciudadanía en este aspecto. Está bueno aclarar que el estatus migratorio no es un requisito. Tener estatus migratorio legal. Puedes casarte, así no tengas, si tienes una visa de trabajo, puedes casarte. Si tienes tu visa de turista, también te puedes casar. No hay ningún problema al respecto con eso, porque obviamente para el amor no hay restricciones migratorias. Ay, qué tierno. Muy bien. Sigo con otra pregunta clásica. ¿Hay un periodo de espera? Espérame un ratito. ¿Más? Quiero decirles a las personas que nos oyen y que nos están viendo, y a Felipe también, que si puede meter aquí el link, donde está nuestro artículo, donde detallamos paso a paso lo que necesitan. Y gracias, Mayrin, por señalarlo. Aquí le estoy escuchando a nuestra productora de hoy día, Mayrin, que la conocieron en el capítulo anterior. Nos está diciendo, no te olvides de decirlo. Entonces sí, cierto. Gracias, Mayrin. Tenemos un artículo completo al respecto, donde pueden leer más a detalle, si es que se pierden algo de lo que estamos conversando Mariana y yo al respecto. Entonces saben que pueden ir a nuestra página web con los recursos que tenemos, que son gratuitos, que no tienen que pagar, no tienen que tener ninguna suscripción al respecto, y pueden enterarse más al respecto. Ahora sí, muy bien. Con la siguiente pregunta, Mariana. Próxima pregunta. ¿Hay un periodo de espera?
acaba la respuesta clásica de todo en la ley de Estados Unidos, que es depende del estado. A ver, hay estados en los que sí, hay estados en los que no. Para no aburrirlos, les vamos a decir que tenemos, Felipe, editor de video, por favor, acá en pantalla, este link con la lista de todos los estados y los periodos de espera en cada estado, pero para hacérselas corta, los que tienen periodo de espera suele ser entre 1 y 3 días, en general. Okay. Que no es mucho. No es mucho, la verdad, para una decisión tan importante como casarse. Después, otro punto importante es que los jueces pueden pueden eximir el periodo de espera por algunos casos especiales, como por ejemplo si está por entrar en el servicio militar. Okay. Que los análisis de sangre en nuestros países de origen, muchos lo han tenido. En México todavía está. En mi país de origen, Argentina, no es más necesario desde que se reformó el Código Civil y Comercial, pero estuvo por muchos años. Y acá en Estados Unidos también estuvo durante muchos años, pero ya no está más. Montana fue el último que derogó la obligación de hacerse análisis de sangre para casarse en el 2019. Esto se hacía, muchos pensaban que era por el tema de la consanguinidad, porque antes se casaban con los primos y eso, pero la verdad es que el tema principal era la sífilis. Y cuando bajaron los números de sífilis, ya se dejó de pensar que tuviera sentido y se derogó. Así que no hace falta más nada de análisis de sangre en Estados Unidos. Sigo con la ceremonia. Esta parte es bien chévere. El año pasado nomás pude experimentar esto en vida propia porque mi hermana tuvo su matrimonio en un pueblito en Kentucky con su ahora esposo. Y fue bien interesante porque es un juez, que es un juez o un magistrado que pueden oficiar esta ceremonia civil, mientras que un miembro del clero o como un ministro o un rabino o un pastor o un padrecito, como le decimos nosotros, actúa como oficiante de una ceremonia religiosa. Por ejemplo, lo que vi donde mi hermana que se casó en Kentucky fue en un lugar en el juzgado, donde tienen los juzgados, en una sala bien bonita donde vino el magistrado. Fue una ceremonia muy rápida, 10-15 minutos, donde cambiaron votos, hicieron sus cosas y el magistrado les hizo firmar a ellos, les hizo firmar a los testigos, leyó un poquito de las leyes y listo, se acabó y de ahí a la fiesta. Así fue, sin mucho problema, y creo que más o menos así es en el resto de matrimonios. Y por ejemplo en Florida, aquí lo tengo, dice que un notario público puede casar a las personas en una ceremonia civil. Esto no aplica en todos los estados, por eso quiero dejarlo muy claro que esto es en Florida. Y un amigo o un familiar puede solicitar en línea la ordenación como ministro para poder casar a una pareja. Y esto también sé que aplican en varios estados. Sé que aquí en donde me encuentro, en Minnesota, uno puede registrarse para tener el título de ministro para poder hacer este tipo de ceremonias, y usualmente lo consiguen bastante rápido. No hay ninguna norma sobre la religión, la confesión o las creencias que se deben tener para ser un ministro de bodas. De ahí vamos con los testigos, que en la mayoría de las jurisdicciones se requieren 2 testigos para que estén ahí y que sean adultos. Como lo mencioné anteriormente, tienen que tener más de 18 años y son los encargados de firmar el certificado de matrimonio. Pero acá también me lo está señalando Mayrim, que en California y algunos otros estados permiten que un testigo sea menor de edad si es competente y comprende lo que está firmando. Y ahora, porque somos gente dramática, vamos a ponerle un poco de conflicto a esto y vamos a hablar de los prenupciales, que en realidad a nosotros nos gustan los prenupciales porque los prenupciales son lo opuesto al conflicto en realidad. Son para ahorrarte conflictos en el futuro. Que viva el amor y todo eso, pero hay que ser precavidos, ¿no? En honor a los recientes casamientos de famosos con la Selena y el Ben, y ahora que se viene la Taylor y el Travis, que todavía no tenemos los detalles de si la Taylor va a tener un prenupcial, pero creemos que sí, porque es una tipa visionaria, ya tiene antecedentes de haber hecho lo de
Lo de regrabar Yo sus creo, hijos para tener los derechos, yo creo que yo sí creo que va. también además de visionaria es billonaria. Claro, claro. Entonces, yo creo que va más por ahí el cuidar sus Sí. intereses. Y porque la Selena y la Taylor son las dos millonarias y los maridos no, son millonarios nada más. Ujú. Es una diferencia importante, pero bueno. Así que bueno, vamos a hablar entonces de los acuerdos prenupciales bien rápidamente y antes de que cambies de canal y digas ¿qué me importan los prenupciales? ¿Esto es para gente rica? No. Y ahora Jonathan nos va a contar 2 casos específicos en los que los prenupciales pueden ayudarnos a mortales como vos y yo, que no tenemos los millones de la Taylor o la Selena. Por ejemplo, Ujú. es importante firmar un acuerdo prenupcial cuando se tienen hijos de por medio. ¿Qué pasa si es que uno de los cónyuges fallece? Ah, ¿qué parte de este dinero o de tu herencia, de lo que tú tienes, de lo que tú generas, va para tus hijos o queda para tu pareja? Entonces, por eso también es importante tener muy claro qué es lo que uno quiere dejar a sus hijos. Y eso se lo puede dejar dentro del acuerdo prenupcial. Porque hay un tercio, que es la parte Ujú. electiva de la herencia, que lo que puede hacer los que tienen hijos de un anterior matrimonio es con su nuevo cónyuge directamente renuncia a esa parte electiva de la herencia y va para los hijos. Entonces, por eso muchas familias ensambladas eligen tener un prenup. Ujú. Entonces, esto es muy importante y mira, si tú vienes de una familia con hijos y estás formando tu nueva familia, yo creo que es importante pensarlo por el Ujú. futuro de tus hijos y por el futuro de tus futuros hijos posiblemente también y la estabilidad con tu pareja. Mejor hablarlo, discutirlo y tener en claro las cosas. Eh, Y el de otro ahí ejemplo también, clásico, ¿cómo? el otro ejemplo clásico, para que Eso se es lo sepa. que iba Mariana. Son útiles también cuando las parejas tienen patrimonios dispares. Ujú. Entonces, por ejemplo, si una pareja tiene, el esposo gana más que la esposa, pero la esposa tiene diferentes bienes, como tiene una casa, tiene un carro y el esposo solo arrienda. Entonces, ahí cambian las cosas porque ahí uno puede especificar, ok, que la casa de la esposa es solo de la esposa y no entra dentro eh, de los bienes Ujú. creados dentro del matrimonio. Entonces, si hay un divorcio, si hay una separación, la casa sigue siendo de la esposa. Ujú. Pero igual, por ejemplo, si el esposo decide no que su dinero que él ganó es de él y solo es de él, inclusive su 401k, su herencia, las herencias que puede recibir son de él o recibió antes del matrimonio son de él, puede decirlo y ponerlo en el papel. Y también inclusive decir cómo quieren que esto cambie o no cambie o ambos están de acuerdo que tanto los bienes del uno y los bienes del otro formen parte de los bienes ahora del matrimonio, también pueden hacerlo. Sí, Así hay, no hay toda esa claro, confusión. el prenupcial lo que te ahorra es el conflicto después de estar peleados, divorciándose, decidiendo qué va para cada quien, ¿no? En el prenupcial hacen una lista con los bienes que tiene bienes y deudas, detalle importante, que tiene cada uno y se detalla cómo van a querer que se dividan esos bienes después del divorcio. Eh, Está la concepción general de que son más para famosos, porque sí, los famosos les sirve, obviamente tienen más plata, pero también porque se pueden poner cláusulas de confidencialidad o no divulgación en los prenupciales. Entonces, para Ujú. mantener su reputación, piden que no digan nada en redes sociales, por ejemplo, ese tipo de cosas. Cuidado ahora con ciertos temas de los prenupciales, porque justamente ayer, cuando estaba preparando este programa, me puse a investigar contratos de prenupciales modelo que hay en línea. Si uno va por internet y busca modelos de prenupcial, aparecen unas cuantas herramientas así de haz tu propio prenupcial y está como para llenar el blanco con tu nombre, con la fecha y todo eso. Cuidado, ¿y por qué es que recomendamos un abogado para esto? Muchos de estos prenupciales traían, los que yo he visto online por lo menos, ciertas cláusulas que por más que estén en un contrato, no van a ser válidas, no resisten el análisis de un tribunal. La corte no va a dar lugar. Por ejemplo, vi uno que decía
que las partes acordaban que cuando tuvieran hijos y si se divorciaban, iban a tener custodia compartida. Pero ¿qué pasa? Los temas de custodia es muy difícil que el juez sí o sí haga caso a lo que decía el prenupcial, porque lo principal ahí es el interés superior del niño. Entonces, al momento del divorcio, va a evaluar qué es lo mejor para ese niño. Y no se sabe qué es lo mejor para ese niño, que ni siquiera existe en el momento que firmaste el prenupcial. Entonces, se va a evaluar en ese momento. Por eso hay que tener cuidado con ciertas cláusulas que son contrarias a derechos superiores. El típico ejemplo la pregunta bizarra que todos nos hacemos es ¿qué onda estas cláusulas en las que piden cosas, por ejemplo, tantas veces a la semana? Y las hemos visto con los famosos, no sé. Y Eso es lo que supuestamente lo había pedido J-Lo. no sé. Y no era que no había tenido prenupcial con Ben, fue con se otro. escuchaba, claro, Sí. o sea, Bueno, a ver, esas cláusulas es muy difícil que un juez decida que eran válidas después. O sea, no va a resistir análisis por un tema de que la autonomía personal es más importante de lo que se decida en un prenupcial. Es muy difícil que un juez diga, ok, no, tenía razón de que estaba bien que le pidiera tantas veces por semana. O sea, así que cuidado con esas cosas. Por eso, primero, consulten con un abogado. Lo mismo, obviamente, para el tema de manutención infantil. La manutención del cónyuge es una zona más gris, porque hay algunos estados que sí lo permiten y otros que permiten que se renuncie directamente y otros que no. Pero la manutención infantil, por ejemplo, no puedes tener un prenupcial que diga, si nos separamos, si tenemos hijos, no le voy a pasar un centavo. ¿Se entiende? Así que por Claro. eso, ahí sí consulten a un abogado de nuestra directoria de abogado.com. Y creo que con eso ya estamos, ¿no? Pasamos a la próxima sección. Sí, con eso estamos. Gracias por seguir escuchándonos, seguir viéndonos y volvemos con la siguiente sección que Ujú. es sobre derribando desinformación legal. Mi sección Seguimos. favorita. Ahí vamos. Vamos ahí. Bienvenidos de nuevo, segunda sección, y tenemos hoy este titular que vamos a poner en pantalla, que encontramos de abogados de inmigración, de hecho, que dicen, no eres ciudadano estadounidense, no viajes. Muy bien, vamos a derribar desinformación respecto a este titular, que está súper genérico y súper fear-mongering, como metiendo miedo. A ver, no es para todos esto. Obviamente hay casos, vamos a hablar ahora de en qué casos, si no sos ciudadano, no te recomendaríamos viajar al exterior, salir de Estados Unidos. Pero esto no aplica para todos, ¿no? Obviamente, no está bueno que nosotros como inmigrantes, los que tenemos estatus legal, estemos con miedo de salir del país. De hecho, yo no sé si me estoy poniendo muy personal, pero me estoy acordando del caso de tu papá con tu abuelita cuando está enferma, no sé. O sea, hay Sí. situaciones Sí, extremas. hubo cosas muy complicadas y obviamente mi papá, que él tiene su residencia permanente, él estaba con mucho miedo de viajar. Mi abuelita estaba muy enferma en Ecuador y mi papá tuvo muchas dudas al poder viajar. No quería viajar porque tenía este miedo, porque justamente escuchó en muchos medios de comunicación que decían que estaban empezando a retener y deportar inmigrantes con residencia permanente. ¿Pasó? Sí pasó, pero no aplica para todos. Yo escuché de una noticia de que se fueron a unos esposos, se fueron de luna de miel y claro, cuando regresaron, quiso regresar la señora, se había olvidado de mandar el papel que decía de cambio de estatus, que ya no era que ya no era novia, sino que ya era esposa, entonces su green card ya no tenía como el match de lo que el agente migratorio estaba buscando, entonces obviamente por esa razón tuvo que ser retenida y deportada después de su caso. Y hubieron algunos casos así porque una persona se había olvidado de renovar su green card, pero tenía su green card. Entonces, obviamente, cuando quiso volver a entrar, ya le dijeron, no puede porque su residencia está caducada. Entonces, mucha gente hizo eso
y obviamente las noticias, los noticieros para querer impresionar y yo creo que no lo hicieron intencionalmente, pero asustaron a muchas personas acerca de que si eres residente no salgas, que te pueden deportar por A, B, C o D circunstancia, y nunca se pusieron como realmente a analizar el fondo de por qué fueron deportados estas personas. Claro. Entonces, está todo ahí muy fue. genérico, muy metiendo miedo. Vamos a hablar entonces de qué casos específicos son los que sí deberían tener precaución y no se recomienda que salgan del país. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si tú tienes tu historial limpio de tu green card, no tienes ninguna violación, nada que afecte tu estancia aquí, tú puedes viajar sin ningún problema. Justamente como lo hizo mi papá. Viajó, estuvo una semana en Ecuador, regresó, no le hicieron problema. ¿Por qué? Porque no había nada que afecte su estatus migratorio como green card holder. Entonces no hay ningún problema en ese aspecto. A ver, para ponerlo bien claro, Uh-huh. el primer caso obvio son aquellas personas que tienen estatus ilegal, ¿no? Claramente, si tienes estatus ilegal y te vas, no vas a poder volver. O sea, como salir siempre se puede salir. Eso sí lo dejamos claro. No es que no te van a dejar salir, no te van a dejar entrar. Obviamente, casos de estatus ilegal. El otro caso de estatus temporales. Exactamente, como Que TPS los o que pueden DACA. cambiar, exacto, en los que puede cambiar la política y de repente deciden que ya no va más el TPS, como les pasó a los venezolanos, no, un montón de nacionalidades. Estatus temporales, número 2. Número 3, estatus en trámite. Si tenés un caso en trámite, no te recomendamos que salgas del país. Te pueden llamar en cualquier momento, tener tu cita, tu entrevista, tus huellas dactilares, o sea, la biométrica no es recomendable. Uh-huh. Incluso acá también queremos poner a las personas que están en una categoría de Green Card condicional, que es la que se da por 2 años. Uh-huh. Tampoco, Los casos de asilo. Tampoco recomendamos. Los casos de asilo, seguro. Uh-huh. O si tienes tu permiso de trabajo, tampoco. Sí, y bueno, la última categoría es también los que tienen antecedentes penales, porque los que tienen antecedentes penales, ya lo hablamos en el primer episodio y tenemos un montón de artículos en abogado.com, ahora vamos a poner los links, pero hay delitos que se consideran deportables. Puede ser que incluso en este momento estén revisando tu caso y después te vas y tienes antecedentes penales que no te dejen volver a entrar. Así que esas son las 4 categorías a las que no les recomendamos de ninguna manera salir de Estados Unidos si es que quieren volver a entrar. Uh-huh. Pero Mm. si es que tienes dudas o tienes alguna urgencia y necesitas viajar a tu país por A o B circunstancia o de fuerza mayor, asesórate con un abogado. El abogado 100%. te va a poder ayudar y te va a decir cuán riesgoso es tu viaje. Seguro. Sí, Él y si hay te va una a poder forma de decir. pedir "Ujú". autorización, porque por ejemplo, quizás si estás con una green card condicional, si se puede, ojo, mucho cuidado, igual es importantísimo lo del abogado porque, por ejemplo, cuando uno le otorgan asilo, uno dice, bueno, estoy más seguro, sí, pero quizás el salir del país esté como siendo contradictorio a la razón por la que te dieron asilo. Si a vos te dan asilo es porque demostraste que tenías miedo de persecución de tu país, y si volvés a tu país estás contradiciendo en lo que fundaste tu petición de asilo. ¿Se entiende? Sí. Así que muchísimo cuidado y sí hablen con un abogado sobre su caso específico. Pero esas son las 4 categorías a nivel general que nosotros diríamos que no aplican para la regla de si sos un inmigrante con residencia permanente legal, no deberías tener miedo de salir del país. No nos gustan estos titulares que meten miedo, así que tampoco vamos a vivir nuestra vida con miedo y sintiéndonos encerrados. Exactamente, pero si estás en una de estas categorías que Mariana mencionó y quieres viajar dentro del país, no hay nada que te lo impida. Puedes viajar dentro de los Estados Unidos. Se puede. Puedes viajar sin ningún problema, obviamente. Sí, igual los que tienen categoría, o sea, las personas que tienen estatus ilegal también van a tener problemas. Por ejemplo, ahora que está lo del Real ID para viajar en avión, muchos estados no van a poder tener un Real ID si no tienen estatus legal.
Sí. Sí se puede viajar dentro del país, pero... Con cuidado. Siempre ahora, ¿cómo? Sí. Exacto. Y recuerda, si necesitas un abogado cerca de ti, entra a abogado.com/directorio y encuentra un abogado que está listo para ayudarte. La mayoría, o casi el 99% de nuestros abogados hablan español, entonces están ahí para ti. Y los tenemos divididos por área de práctica y por zonas. Tenemos en todos los estados de Estados Unidos. Así que consulten antes de hacer algo tan drástico como salir del país, porque sí es verdad que es posible que en algunas circunstancias, algunas categorías no les permitan el reingreso. Muy bien, vamos con lo que sigue, respondiendo a comentarios de oyentes. Este va a estar bueno. Tenemos un tema muy, muy interesante que lo habíamos ya hablado en uno de nuestros blogs, pero quédense, volvemos en unos segundos. Hola, abogado.com. Quisiera hacerles una pregunta. Como mamá, sí me preocupa mucho el tema de los celulares en las escuelas. Entonces, quisiera saber si es legal que la escuela le saque el celular a mi hijo, de ser así, ¿por cuánto tiempo? O si esto ya es algo por tiempo indefinido. Gracias a nuestro oyente que nos mandó esta pregunta y la respuesta rápida y sencilla es sí. Una escuela puede quitarle el teléfono u otros dispositivos a sus alumnos o estudiantes en la mayoría de casos. Pero como es de esperar y como lo ha dicho Mariana hoy, lo dijo anteriormente en todos nuestros podcasts, lo ha dicho, depende del estado en el que esté y en este caso del tipo de escuela en la cual estén asistiendo tus hijos. Las escuelas privadas y públicas funcionan de manera diferente. Entonces, que ellos puedan ingresar o puedan tener acceso a sus teléfonos inteligentes depende mucho también de esto. Entonces, por ejemplo, en una escuela privada pueden tener unas reglas específicamente que hablen sobre el uso del teléfono celular durante el horario de clases y obviamente si se las incumplen podrían retirarlo hasta que acabe el día, la jornada escolar o hasta que venga el representante. En las escuelas tienen reglas. Sí, pero las privadas suelen ser más estrictas. Eso es lo que porque iba a decir. Sin embargo, en las escuelas públicas no creo que sea algo así tan drástico. Yo creo que es mucho más abierto y lo dejan a la discreción de los profesores. Y también creo que depende mucho también del tipo de molestia que estén teniendo. O sea, que los estudiantes, cómo lo están interrumpiendo la clase, o están distraídos, o están haciendo sus deberes con su teléfono. Hay muchas cosas donde yo creo que en una escuela pública es diferente a una escuela privada. Lo importante es que hay que saber es que las escuelas tienen que tener un reglamento y que los alumnos lo tienen que conocer y tienen que seguir ese reglamento. Ahora, sacarlo no implica quedárselo. Exactamente. La escuela no se puede quedar con el celular, ¿no? Porque es propiedad privada. Y lo que últimamente muchas escuelas están haciendo es como que llegas y te entregan tu bolsita con candado, metes tu teléfono en esta bolsita con candado, llevas contigo el celular siempre, pero simplemente no puedes usarlo porque no tienes la llavecita para abrir el candado. Entonces, eso son nuevas medidas que están haciendo y obviamente se entiende el por qué. Desde el punto de vista exactamente de seguridad, un profesor no puede quitarlo o quedarse con el teléfono o la escuela o el inspector en esos casos y tal vez no sea como era en nuestros países en Latinoamérica, donde yo me acuerdo que a veces por tener estos collares o aretes nos quitaban y no los volvíamos a ver nunca más. Ah, ¿sí? No, nosotros teníamos como para firmar, o sea, por la época de los dinosaurios cuando fui al secundario. Pero lo otro importante que quería decir era que tampoco pueden revisar los celulares de los chicos porque eso iría contra la cuarta enmienda de la Constitución contra el registro de incautaciones ilegales. Entonces, está bueno eso, saber que sí le pueden sacar el celular, pero eventualmente lo tienen que devolver según la política que tenga la escuela.
puede ser que los padres lo tengan que devolver o que tenga de penalidad que se lo queden por X tiempo, pero sí tiene que haber una política escrita y clara que los estudiantes tienen que conocer. Sí, entonces Muy bien. siempre preguntar a la escuela si es que qué políticas tienen acerca de los dispositivos móviles. Y por ejemplo, para finalizar, Mariana, ¿qué pasa si hay una violación a esta privacidad? ¿Con qué parte de la ley es la que se envuelve aquí? Y si siento que a mi hijo le violaron esta privacidad o esta intimidad, ¿con qué abogado debería ir? ¿Qué podríamos hacer o cómo podríamos averiguar esto? Es la cuarta enmienda de la Constitución, la que habla sobre los registros. Un abogado de derechos civiles tendría que ser que consulta. Me parece un poco muy extremo. Esperemos que no sea tan necesario como para tener realmente que contratar a un abogado de derechos civiles. Pero si a tu hijo le registran cosas en el teléfono que violan su privacidad, totalmente pueden consultar con un abogado de derechos civiles. Es la cuestión. Perfecto. ¿Y saben qué? O sea, ¿sí saben en dónde pueden encontrar un abogado de derechos civiles? En abogado.com/directorio. Listo. Vamos con nuestra siguiente sección favorita ya terminamos. El quiz. de nuestros, para saber si es que nos pusieron atención, saben, aprendieron algo de escucharnos o vernos. Entonces vamos con el quiz legal. ¿Quién es la sección favorita? Ahora quiero escuchar. ¿De quién es la sección favorita? Tuya, ¿De los oyentes? ¿no? De los oyentes. Mía no, la mía es derribando desinformación. Entonces, Los docentes no sabemos. Vamos a hacer una prueba cuando terminemos de grabar varios episodios, a ver si todos se sacan el quiz. ¿Viste cuando se ve en YouTube cuánto lo miran? Para ver cuánto miran el quiz o si la gente lo saca. Ok, vamos a verlo entonces. Pero hoy lo hacemos. Vamos con el quiz. Y volvemos a nuestra última sección del podcast, este quiz legal, con la pregunta número 1. ¿Es obligatorio hacerse análisis de sangre para casarse en los Estados Unidos? ¿Sí o no? No. El último estado en eliminar este mandato fue Montana en el 2019. Muy bien, pregunta 2. ¿Es legal que le quiten el teléfono celular a mi hijo en la escuela? ¿Sí o no? Sí es legal que se lo quiten, lo que no es legal es que se lo queden indefinidamente. Pregunta número 3. Si no eres ciudadano, ¿existen posibilidades de que no te permitan reingresar a los Estados Unidos? ¿Sí o no? Sí, los únicos que tienen garantizado el ingreso son los ciudadanos de los Estados Unidos. Sin embargo, esto no significa que aquellas personas con residencia permanente legal corran alto riesgo de que no se les permita entrar. Gracias a todos por acompañarnos, gracias a los que se quedaron al final y vieron los 30 y algo de minutos enteros de este podcast. Varias personas me han dicho, está muy largo, pero está interesante, así que les agradecemos y esperamos que hayan aprendido algo útil sobre la ley en Estados Unidos viendo este episodio. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima. Chao, chao. Muchas gracias y recuerden, en abogado.com tus soluciones legales empiezan aquí.